quirúrgicas o mini-invasivas de interés del clínico. Vamos a hablar del territorio endovascular cerebral y todas las novedades que hay en cuanto al abordaje y a las posibilidades terapéuticas que se brindan hoy en cuanto a la colocación de stents, la resolución de microaneurismas, de aneurismas arteriovenosos, de comunicaciones arteriovenosas, perdón, que, que tanto angustian a aquel que la padece. Y generalmente son enfermedades sin aviso previo y que, digamos, en estado de salud muchas veces complican gravemente a cualquier paciente. En la Argentina existen varios grupos de excelencia, pero sin lugar a dudas, uno de los grupos líderes en este sentido, también en la Argentina, en Sudamérica y en el mundo, es el grupo que está comandado, dirigido por el doctor Pedro Lilic, que desde hace mucho tiempo maneja este tipo de patología arterial venosa y de comunicación arteriovenosa intracerebral. El doctor Lilic no está en el país en este momento, por eso uno de la gente de su equipo, de sus colaboradores van a asumir esta charla, van a tomar esta charla y bueno, cuando terminemos de escucharla, que también está grabada, ustedes pueden hacer algunas preguntas y esperemos poder contestarlas entre todos. Creo que está el doctor Esteban Escribano. No sé si el doctor, Natalia, vos decime si el doctor presenta su charla o el doctor la tiene grabada. No lo sé en concreto. Vos, Natalia, manejalo. Está grabada. Muy bien. Vamos a poner la charla del doctor y después si el doctor nos acompaña en las preguntas, maravilloso. Adelante. Sí, el doctor va a entrar en las preguntas, así que adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Esteban Escribano. Gracias por la invitación. Yo soy neurocirujano y neuroradiólogo intervencionista. Eh, Voy a representar al doctor Ilic en esta charla de cirugía mínimamente invasiva eh, y cirugía vascular de cabeza y cuello. Vamos a hablar puntualmente de lo que es la revascularización cerebral en el stroke agudo. Si tenemos que hablar del origen de la enfermedad vascular y de la enfermedad carotidia, es la aterosclerosis, que genera la formación de placas, su crecimiento, la ruptura, oclusión y la embolización, en este caso de material aterotrombótico, para generar el mecanismo o una de las causas que generan el mecanismo del ACV isquémico. De alguna manera también puede ser, más allá de aterotrombótico y ateroembólico, hemodinámico por hipoflujo o de embolia arteria-arteria. Si tenemos que hablar de la enfermedad de los vasos de cuello e intracerebral, tenemos que hablar de ACV. Es la primera causa de discapacidad en números y la tercera causa de muerte, lo que representa el stroke, cualquiera sea su etiología. Si bien el porcentaje desde los inicios de la diferenciación siempre fue mayor para lo que fue o para lo que es el ACV isquémico, esos porcentajes han ido cambiando, disminuyendo con el correr de los tiempos, debido a la prevención, la corrección de los factores de riesgos controlables, todo eso ha ido variando. De cualquier manera, los porcentajes cambiados, nosotros seguimos atendiendo más casos de hemorragia que de isquemia. El accidente cerebrovascular isquémico secundario a la oclusión de una arteria, en este caso un gran vaso, la carótida interna intracraneal, tiene una historia natural pobre, con altísimas tasas de morbimortalidad del 70 y del 55% respectivamente. En este trabajo de la JNR del 2015
mostraba a la gente que hacía stroke un grupo de pacientes en los cuales del 10 al 20% de los pacientes con un accidente cerebrovascular isquémico, y a veces en el caso de una AIT hasta un 50%, tienen una estenosis de la carótida extracraneal, ipsilateral de alto grado. Eso en general va a tener mayor probabilidad de un stroke mayor y lo que esto implica. Si a la vez existe una oclusión adicional intracerebral de la circulación anterior. Entonces, ya adentrándonos un poco a lo que sería la revascularización en el stroke, tenemos que hablar de una entidad que se llama lesiones en tándem. ¿Qué sería esto? Las oclusiones en tándem son la oclusión de una arteria cervical más la oclusión embólica de una arteria intracraneal. Es decir, a nivel proximal, en el bulbo carotidio y en el nivel intracerebral. Este es el estudio TITAN, que es Thrombectomy in Tandem Occlusion, que es un estudio multicéntrico, internacional, observacional, no randomizado, de 18 centros de stroke, de los cuales, esto es una publicación de marzo de 2019, de la revista Frontiers in Neurology, donde este artículo juntaba pacientes del 2016, del 2012 al 2016, y mostró que las oclusiones en tándem representan cerca del 25% de los accidentes cerebrovasculares isquémicos agudos, en lo que tiene que ver a oclusiones de grandes vasos o ELVO. Esto hablando de vasos intracerebrales. O también hacía la diferenciación que si no era una oclusión, las estenosis eran cercanas o mayores del 90%. Antes que nada, para ir siguiendo, metiéndonos en este tópico, tenemos que aclarar algunos términos que tienen que ver con la revascularización desde el punto de vista angiográfico y el stroke isquémico. Esto es un trabajo de un grupo, de un gran grupo, que es la fuerza que organizó todo lo que tiene que ver con las escalas angiográficas en la revascularización del stroke agudo. La revascularización, ¿qué significa? Abarca todas las mejoras relacionadas con el tratamiento en el flujo sanguíneo. Es decir, estas incluyen la recanalización y la reperfusión. Es decir, se tapa un vaso, revascularizarlo implica eso, recanalizarlo y reperfundirlo. Recanalización y reperfusión son términos que van de la mano, pero no son sinónimos. La recanalización describe la permeabilidad del vaso fluido. La reperfusión se define como la restauración del blush capilar anterógrado, sin aporte de colaterales piales. Las colaterales piales son un gran punto de inflexión y ayuda en lo que se llama el stroke agudo cuando se ocluye un vaso. La recanalización es necesaria para que la reperfusión del tejido anterógrado, pero la recanalización no puede necesariamente conducir a la reperfusión en las regiones donde las zonas isquémicas o los embos distales se han establecido. La recanalización es un concepto anatómico, la reperfusión es un concepto funcional. Tanto la recanalización como la reperfusión predicen buenos resultados clínicos. Sin embargo, la reperfusión, que es el blush capilar, es un mejor predictor de outcome clínico y del volumen del tejido o la recuperación del volumen del tejido infartado. ¿Cuál es el rol, en este caso, de la terapia endovascular? Por lo menos un tercio de las oclusiones en territorio anterior son proximales en los vasos principales. ¿Qué significa esto? Que cuando existe un stroke, la posibilidad de recanalización con la terapia endovenosa, es decir, con TPA, muestra una respuesta pobre, digamos, entre un 26 y un 31% con respecto
a lo que sería la terapia endovascular con resultados subóptimos. Eso más que nada debido a la carga significativa del coágulo. En este trabajo, publicado en Stroke en 2012, este grupo generaba o mostraba mejor outcome en los pacientes que recibieron terapia endovascular en comparación a los que solo recibieron terapia endovenosa de RTPA versus terapia endovascular o en pacientes con reclusiones cervicales de la arteria carótida interna. Es decir, un 43% para el grupo que tenía terapia endovascular, contrariamente o en forma opuesta, contra un 26,3% en los pacientes que tenían solo terapia endovenosa con trombolíticos. Debido a que no existen datos controlados aleatorios de alta calidad para guiar la toma de decisiones, el manejo de las soluciones en tándem es heterogéneo y actualmente está impulsado en gran medida por el médico individual y la práctica institucional, ¿sí? De acuerdo a la experiencia y de acuerdo a los estándares que manejan los grupos de personas en este tipo de pacientes. Entonces, las opciones de tratamiento van desde la no intervención hasta la angioplastia aguda o la colocación de stent, ya sea antes o después de la trombectomía. Por tal motivo, la pregunta es, ¿consideraría la colocación de un stent carotidio inmediatamente después de una trombectomía mecánica? Bienvenidos a la realidad. Empezamos con los casos. Esta es una paciente femenina de 68 años de edad, con antecedentes personales de hipertensión arterial, enfermedad carotidia conocida, bajo control y tratamiento médico. Presenta inicio de los síntomas a las 11:45 horas, ingresando a la clínica a las 12:30 horas, lúcida, con lenguaje conservado, disartria leve, una hemiplegia izquierda, sensibilidad conservada, con un puntaje en la escala de NIH de 11 puntos, ingresando al estudio de resonancia a las 12:51 horas. Si vemos aquí la resonancia, en la angioresonancia observamos que ya no se observa intracerebral y proximal, la carótida interna derecha, sin lesiones a nivel del parénquima, solamente a nivel de la difusión, a nivel de la cápsula y de los ganglios profundos, una difusión positiva. Un aspect de 8. El FLAIR no mostraba ningún tipo de lesiones, así que era negativo. Entonces, a las 13:21 termina la resonancia, entra hemodinamia. Acá tenemos lo que sería la angiografía diagnóstica, que a nivel proximal observa una oclusión a nivel del bulbo de la carótida interna derecha, con falta de opacificación en el frente y en el perfil de la carótida interna intracerebral. Solamente se observa, que acá lo van a ver mejor, un flujo retrógrado a nivel supraclinoideo a través de las anastomosis de la carótida externa, en este caso se ve mucho mejor acá en el frente, en la anastomosis, que en forma retrógrada muestran la carótida supraclinoidea intracerebral. Ya entrando en lo que sería el tratamiento, nosotros utilizamos catéteres guía, dobles catéteres de soporte para poder generar una oclusión proximal para proteger la embolia distal, un catéter de tromboaspiración, en este caso se realizó una angioplastia con balón a nivel proximal donde se encontraba ocluida, ya habíamos pasado distal con una microguía. Acá se observa la mejoría y restitución parcial de la arteria a nivel proximal, a nivel vulvar, y después comenzaríamos puntualmente con lo que sería el rescate intracerebral con una trombectomía mecánica con un stent retriever. Acá se observa restitución parcial de la circulación intracerebral. En la primera trombectomía se observa la ausencia de flujo a nivel angiográfico, que eso habla de trombo. La segunda trombectomía y el segundo pasaje con ya
restitución total de la circulación intracerebral. Una nueva angioplastia con balón de salida, no quedándonos conforme, de acuerdo como no tenía la paciente, tenía pocas horas de inicio, no tenía lesiones que nos llevaran a pensar o tener riesgo de algún tipo de inconveniente a nivel intracelular en lo que sería la secuencia de Flair, que no mostraba lesiones. Entonces decidimos realizar una angioplastia carotidia con colocación de stent, la misma usamos desde el punto de vista antiagregación con aspirina endovenosa, con terminar el procedimiento a las 13:49 horas, encontrándose la paciente con una paresia braquial sutil izquierda con un NIH de 0. Esto es la resonancia de control al mes de seguimiento, donde se observa solamente en el FLAIR las lesiones que se veían en difusión, con la permeabilidad de los vasos intracerebrales, el seguimiento con resonancia a los 2 años, donde se observa los vasos del cuello. Esto se debe al artefacto que genera el stent a nivel vulvar, pero la restitución de los vasos intracerebrales sin lesiones agregadas. Otro caso. Este es un paciente de sexo femenino, de 46 años de edad, de dominancia manual derecha, con antecedentes personales de hipertensión arterial, diabetes, dislipemia y depresión en tratamiento médico. Ingresa con un cuadro de afasia, hemiplegia derecha, con un wake-up stroke, con un NIH alto de 28 puntos. La paciente tiene que entrar en RM. Lo que nosotros vemos acá es ausencia de sangre en la tomografía, con falta de surcos a nivel izquierdo, de la cerebral media izquierda. Lo que vemos es angiográficamente, pretratamiento, una lesión a nivel vulvar, como si fuera una placa, y con esta imagen en color más blanco, que es lo que nos está hablando de trombo agudo. De forma intracerebral, en el frente, se observa que la pasificación llega casi hasta el segmento muy lenta, hasta el segmento supraquinoideo, y acá mismo se ve en el perfil. Entonces, misma estrategia, doble catéter, catéter balón, catéter para trombo proximal, catéter para tromboaspiración, y poder pasar la lesión y de esa manera poder tromboaspirar parte de lo que es el trombo proximal en T a nivel de la bifurcación de la arteria cerebral anterior y la cerebral media. Acá se ve el pasaje a nivel de, con un microcatéter para usar un stent retriever a nivel de la cerebral media izquierda, trombectomía de la misma con restitución parcial, luego posterior trombectomía a nivel de la cerebral anterior, con restitución total a nivel intracerebral después del pasaje de la trombectomía, y después en el perfil. Es decir, la lesión angioplastiada, acá está el catéter con oclusión proximal para evitar la embolia distal, y este es el resultado final, post-angioplastia solamente con balón, sin colocación de stent. Esto se debió a que como nosotros pensábamos que la lesión, la paciente tenía un alto NIH, había borramiento de surcos en la tomografía, tenía más chance de generar una complicación el tema de la doble antiagregación. Entonces decidimos expectarla y controlar a las 24 horas. A las 24 horas volvemos a ver que hay formación de trombo a nivel vulvar, que claramente había sido un accidente de placa, que había una estenosis agregada a ese trombo, que había falta de opacificación en la cerebral anterior. Por lo tanto, decidimos hacerle con un catéter de oclusión proximal. Esto es un filtro distal para mayor protección, colocación de una angioplastia previa, un stent y una angioplastia post. Con ese es el resultado final, con un NIH a las 24 horas de 13 puntos, había disminuido,
con el control a los 10 meses de la angio-TC, donde se ve la permeabilidad del segmento y del vaso afectado, la permeabilidad intracerebral, y sin lesiones agregadas, con una buena tomografía de control a los 10 meses y una resonancia a los 19 meses, donde se ve solamente un poquito de lesión en el FLAIR y la angioresonancia intracerebral en perfecto estado. Bueno, como todo, hay diferentes situaciones, diferentes pacientes, diferentes anatomías. Entonces, este es un caso del doctor H.A. Wakalu, que salió en Neurosurgery, Neurointerventional Surgery en el 2013, donde muestra la presencia de dos cosas, una estenosis a nivel vulvar de la carótida interna, la continuidad de la carótida interna y una duplicación, que no es una duplicación, es una arteria hipoglosa. La arteria hipoglosa es un resabio embriológico que comunica más que nada la circulación anterior con la circulación posterior. Este es un caso nuestro de un paciente de 67 años de edad, el cual presentó fosfenos y tinnitus del oído izquierdo y mostraba una estenosis severa con una placa irregular anfractuosa y la presencia de la carótida interna y de la arteria hipoglosa. Esto es una geografía tridimensional para mostrar con un dibujo anatómico lo que es la correlación de la irrigación de la arteria hipoglosa. Acá mismo se ve que todo el circuito posterior se va a llenar por esta arteria y la relación con el nervio hipogloso. Es decir, esto es la angiografía digital de frente y de perfil, donde se ve la opacificación por la carótida izquierda de todo el segmento intracerebral de la cerebral media izquierda y todo lo que es el circuito posterior que se llena por esta comunicación persistente. Entonces, la estrategia en este caso es utilizar un stent de doble malla para evitar cualquier tipo, por el tipo de placa, cualquier tipo de embolia distal, y la protección con doble filtro para la arteria hipoglosa y para la carótida interna, y proteger los dos territorios. Acá se ve la angioplastia posterior para impactar y mejorar la estenosis dentro del stent. Es algo o una maniobra que genera menor riesgo con la protección cerebral, y este es el resultado final angiográfico con la corrección de la placa y la cobertura de la estenosis, y la angiografía digital intracerebral, donde se ve que no hay ningún tipo de embolia distal, que todos los territorios estaban permeables. Este es el Doppler de control a los 6 meses, que no mostraba restenosis. Este es otro caso, una paciente femenina de 45 años de edad, con antecedentes de hipertensión, también tabaquista, en tratamiento médico, fuera de ventana para RTPA, por lo cual se descarta sangrado en la tomografía. Se observa que hay una oclusión de gran vaso por angiotomografía y pasa directamente a hemodinamia con un tiempo de inicio de los síntomas a ingle, es decir, cuando uno directamente ya punza una arteria, de 310 minutos. Puerta ingle, 45 minutos del ingreso a la clínica, de los síntomas a la ingle, de 310 minutos. Esto es la tomografía ya con parte de un software que nosotros podemos manejar, que es muestra la escala de Aspect, que es lo que nos va a dar un pronóstico en relación al volumen de la isquemia, que muestra, es decir, cuanto más alto es mucho mejor, cuanto más bajo, en este caso un score de 3 de Aspect es muchísimo peor, con un gran volumen. Esto lo genera el software también, con un gran volumen, mostrando poco mismatch, gran volumen del core isquémico
y de volumen de penumbra por tomografía que nos dejaba pequeño, poco, cantidad de tejido salvable. Eso es lo que significa, 48 mililitros. Esta es la angio-TC, donde ya se ve la reconstrucción que a nivel de la carótida interna izquierda, desde el segmento proximal hasta intercerebral, no se observaba. Entonces, una mujer joven con un tiempo de inicio de síntomas del stroke de menos de 6 horas, con un ranking previo de 0, con alto NIH, con gran volumen, y en general clasificado como un diagnóstico cardioembólico. Acá vemos la angiografía donde se ve la escala de Tisi, que sería la oclusión, es decir, la escala de oclusión angiográfica, del consenso que hoy primeramente hablábamos, donde se ve una oclusión a nivel postvulvar inmediato, es decir, cervical, y el flujo lento en esta diapositiva, donde se ve permeabilidad parcial hasta el segmento petrocavernoso. Es decir, un flujo lento como que hay un stop intracerebral, que es lo que vemos acá. Acá ya con todo preparado para el procedimiento, lo que se ve es parte de esta arteria que es la cerebral, la comunicante posterior, que parte o pacifica el segmento de la cerebral posterior. Esto que se ve acá muy suave son colaterales leptomeningias, las cuales son las que van a ayudar a la circulación que está en peligro durante el procedimiento. Acá ya estamos con un microcatéter y un stent que es de 4 por 20 milímetros. Esto es el resultado final con un TISI-2B. TISI-2B, ¿por qué? Porque le faltan algunas arterias acá distales que pueden corresponder con la oclusión o embolia distal durante el procedimiento. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos acá la posibilidad de hacer una tomografía de baja dosis, sin contraste, a los 5 minutos después de la angiografía cerebral. Después utiliza el contraste que se utiliza, que se emplea para el procedimiento hemodinámico, y poder ver qué cosas o descartar qué cosas. Es decir, se muestran imágenes convencionales de poco nivel energético. La demostración acá en la orejuela libre es muy clara mediante la evaluación de la tomografía espectral. Se ve un infarto extenso de cara anterior en las flechas rojas, confirmado y demostrado con claridad en la TC. Mismo estudio espectral post-tratamiento, utilizado con el contraste de la angiografía, 5 minutos después de terminar el procedimiento. Entonces, la utilidad de estas imágenes, ¿qué es? Las flechas rojas muestran calcificaciones en las arterias descendente anterior y coronaria derecha, y el infarto extenso previo en la anterior diapositiva de la paciente. Es decir, esto implica menos cantidad de dosis, la no utilización de un estudio demasiado complejo, como sería una tomografía cardíaca, y a la vez de personal muy, muy especializado para esto. La tomografía de control de la paciente intracerebral a las 24 horas, donde mostraba una pequeña diferencia de densidad a nivel parietal, parieto-occipital y parte frontal, pero sin muestras de sangre. La resonancia comparativa a las 24 horas post-tratamiento, donde muestra en el FLAIR un gran edema, a las 96 horas post-tratamiento, sin lesiones nuevas y sin presencia de hemorragia. Pero, desde el punto de vista clínico, había cambiado el NIH de 24 al ingreso, a las 24 horas de 9, y a las 3 horas, y a las 3, al NIH de 3 a las 96 horas. Esta es la resonancia de control de 6 meses, donde muestra la lesión, obviamente, que sufrió el paciente por el stroke, pero que no muestra lesiones agregadas y que de alguna manera
existe una disociación entre lo que es la imagen, y lo que vemos normalmente acá la imagen, y lo que clínicamente la paciente cambió, ya que a los 90 días tenía un ranking de 2, solo mantenía parafasias semánticas y fonémicas, sin déficit motor y solamente con una hipostesia leve brachioclural, con en la angioresonancia la restitución total de la arteria. ¿Por qué este caso? Porque este caso implica, más que nada, digamos, un paciente que está fuera de todos los estándares por el gran volumen, por el aspect bajo, por el alto NIH, por la extensión de la lesión, poco volumen salvable, pero de alguna manera, siendo izquierdo, mujer joven y demás, es decir, es lo que nos permite, o lo que nos permitió tomar esa decisión para tratar de mejorarla. ¿Sí? Bienvenidos al infierno, no todas las cosas son buenas. Este es un paciente con un diagnóstico de estenosis carotidia severa de la carótida interna. Se estudia con nosotros en una angiografía diagnóstica donde se ve las flechas azules, una lesión severa, corta, a nivel vulvar de la carótida interna derecha. Deciden realizarle en otra institución una endarterectomía. Nos es derivado con 10 horas de evolución de inicio de los síntomas, donde se ve en la difusión toda una extensa lesión, más que nada frontotemporal, insular, y casi todo el territorio de la cerebral media derecha. A nivel de la susceptibilidad magnética, es decir, se ve la presencia intracerebral a nivel de la cisterna, la ausencia de señal en color negro que habla de presencia de trombo, el flare ya incipiente, la angioresonancia donde se ve la ausencia de opacificación a nivel intracerebral de la carótida interna derecha, y en el GRE se ve también el trombo sin la presencia de sangre. Durante el tratamiento se observa una oclusión proximal a nivel de la cirugía, con los parches a nivel del campo o del lecho quirúrgico. Se realizó una angioplastia primariamente con balón para poder pasar intracerebral. Se observa que había una oclusión distal a nivel intracerebral. Misma procedimiento, la utilización de un stent retriever para poder anclar y hacer mismo tromboaspiración. Debido a la situación con la que nosotros nos encontramos, tuvimos o tenemos la posibilidad de hacer una tomografía intraoperatoria. En la tomografía intraoperatoria se ve, digamos, los surcos más hiper, o una diferenciación debido a la permeabilidad de la barrera hematoencefálica por la ausencia de flujo que ya se veía en la difusión y en el flare en la resonancia previa, toda una irregularidad parietal que se cerraba, así que decidimos la colocación de un stent con antiagregación plaquetaria con aspirina endovenosa, el control final intracerebral con restitución total de la circulación, la tomografía intraoperatoria post-stent, donde ya se observaba una lesión más heterogénea, parchada, que nos podía significar que había algo de transformación hemorrágica, 24 horas post-procedimiento con un infarto extenso, casi todo el territorio de la cerebral media derecha, con transformación hemorrágica y cranectomía descompresiva. El paciente falleció. Por eso, no todas las cosas son buenas. Entonces, viendo los diferentes escenarios y situaciones de algo que actualmente nos toca afrontar día a día cada vez más, la consideración o la cuestión que planteamos desde el principio era: ¿consideraría la colocación de un stent carotidio inmediatamente después de una trombectomía mecánica? Digamos, la controversia, como no hay consenso, existe. Entonces, algunas referencias, algunos trabajos
trabajos de stroke muestran que sí. ¿Por qué sí? Digamos, porque la oclusión intracraneal seguramente sea secundaria a una embolia arterio-arterial con un punto de partida de la carótida interna a nivel vulvar, es decir, una lesión en tándem. Pasa en la carótida, vuela o hace una embolia arterio-arterial intracerebral por accidente de placa. Entonces, es mucho más fácil realizar una trombectomía intracerebral si se puede colocar catéteres más grandes, guías para poder pasar todos los sistemas que nosotros utilizamos, o pasar de alguna manera la lesión ateromatosa, el accidente de placa a nivel vulvar, después de hacer una angioplastia. Existe la posibilidad de hacer una angioplastia con balón sin stent antes de la trombectomía. Pasar la estenosis, utilizar los catéteres y los stent retriever que nosotros utilizamos y ahorrar de esa manera, desde el punto de vista técnico y táctico, aproximadamente 30 minutos para decir, mejorar la circulación intracerebral, que es lo que más se está sufriendo, y después, en todo caso, utilizar o plantear la posibilidad de una angioplastia o no con stent. En este caso, hay gente que se encuentra a favor, o hay casos que se necesita utilizar un stent. Es decir, nos mejora de alguna manera la angioplastia previa para la trombectomía mecánica. Entonces, después de realizar una trombectomía, una angioplastia con balón, colocación de stent, en general, lo que uno trata, o ante el planteo de una colocación de stent, lo que uno necesita es realizar una tomografía de control, que es lo que nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo intraoperatoria. Si el paciente, por el riesgo de hemorragia que implica la antiagregación en un stroke, en pacientes que a veces llegan con terapia, digamos, de RTPA endovenoso, es decir, lo idealmente uno pensaría es dejarlo con aspirina como monoterapia 24 horas. Hay algunos trabajos disponibles que no sugieren que hay mayor riesgo de hemorragia sintomática con la terapia antiplaquetaria en combinación con RTPA. Más que nada en lesiones en tándem en comparación con la trombectomía intracraneal sola. También esto se tiene en cuenta y no ha mostrado mayores diferencias en lo que tiene que ver con los inhibidores plaquetarios intravenosos como el tirofibane o el eptifibatide. Este trabajo de la gente de Alemania comparó los resultados con otros grupos o con diferentes grupos, donde al comparar sus datos encontraron que la tasa de hemorragia y el resultado clínico favorable eran similares, es decir, 9 contra 7% en el grupo tratado con recuperador, es decir, con stent driver y colocación de stent, y 36 versus 35% de resultado favorable comparativamente a los que usaban antiagregación y colocación de stent. Es decir, el análisis del Titan, del registro Titan, lo que mostraba también a favor era que el uso de stent no estaba asociado a un aumento de hemorragia intracerebral cercano a un 6%. Entonces, ¿consideraría la colocación de un stent inmediatamente después de una trombectomía mecánica? Para algunos sí, para otros no. ¿Por qué no? Porque, digamos, hay varios planteos. El stenting inmediato de la lesión carótida tiene un objetivo de asegurar la permeabilidad de la arteria carótida, de la arteria obstruida o la que tuvo el accidente de placa. Pero ¿qué pasa? Hay que pagar el precio de cargar a un paciente con terapia antiplaquetaria para reducir el riesgo de la trombosis de los stents. Es decir, se sabe que eso aumenta, en algunos reportes, hasta un 20% el riesgo de una hemorragia intracerebral. Pero, por otro lado, tenemos que mencionar que pacientes también han recibido RTPA. Entonces,
La terapia antiplaquetaria única está contraindicada en las primeras 24 horas para los pacientes que recibieron RTPA. Es decir, esto genera un riesgo de hemorragia intracerebral cercano a un 20%. Entonces, hay dos opciones si decimos no colocar un stent de la lesión carotidia, para minimizar el riesgo o para mejorar eso. Una es la angioplastia con balón, que es a menudo suficiente para asegurar la permeabilidad de la carótida interna durante los siguientes días, semanas, horas, y diferir la angioplastia. Sin embargo, lo que puede pasar es reoclusión. Es decir, ante la angioplastia sola con balón, que la placa haga recoiling o que vuelva a ser trombo, como uno de los casos que mostramos porque había un accidente de placa y se genere una reoclusión. En este caso, es decir, puede haber o puede existir un polígono insuficiente, eso hay que plantearlo, hay que verlo, es decir, ¿qué significa? Mirar la circulación contralateral a ver si esa paciente restituido la circulación intracerebral después de la trombectomía mecánica o del rescate intracerebral del coágulo, aunque su carótida esté tapada proximal, la circulación compense y no tenga ningún tipo de inconveniente ni déficit. O evitar el stent inagudo, evitar la carga antiplaquetaria, el riesgo de hemorragia, la doble antiagregación y generar un stent diferido. Una de las opciones que a veces puede pasar para evaluar es que, más allá de la evaluación angiográfica, lo midamos eso de alguna manera con la mejoría clínica inmediata, la ecografía con Doppler color repetida, digamos, para ver la permeabilidad de la carótida proximal. En el caso de que hay una reclusión, se tendría que plantear en esa posibilidad la revascularización, tratamiento mediante terapia endovascular del paciente con colocación de stent. Siguiendo con las controversias, este trabajo de la gente de Barcelona, del doctor Marc Ribot, mostraban el riesgo entre un 9 o de un 9 a un 20% de hemorragia intracerebral sintomática en estos pacientes. Pero ¿qué pasa? También hay que ver la posibilidad de que el riesgo recurrente con una estenosis carotidia grave, una oclusión carotidia grave, persistente, puede llegar a un 16% de un nuevo evento a las 24 horas. Entonces, en pacientes con lesiones en tándem, solo con angioplastia, con balón, después de una trombectomía, el riesgo que tienen esos pacientes de generar un nuevo accidente cerebrovascular a los 7 días es un 10%. ¿Sí? Todos números que son bastante altos. ¿Qué tenemos que hacer? Es decir, estamos en un continuo balance o equilibrio de nueva isquemia, un nuevo stroke versus la hemorragia. Entonces, para ir concluyendo un poco, la colocación de un stent de emergencia en la carótida interna extracraneal combinada con la trombectomía de la circulación anterior nos ha mostrado, y en nuestra experiencia nos muestra que es segura y efectiva. Los resultados son comparables, o la tasa de resultados son comparables con la trombectomía mecánica sola. Obviamente, el tratamiento vascular se asocia en algunas series, en otras no, con aumento de la hemorragia intracerebral post-tratamiento en comparación con trombectomía mecánica sin la colocación de stent. Entonces, para esto necesitamos un mayor estudio, un estudio randomizado de stent carotídeo versus temprano versus tardío, después de una trombectomía. Pero hay algo que es puntual, que es la modalidad, es decir, primero stent y después trombectomía mecánica, o primero angioplastia, trombectomía mecánica y después stent, y el momento de colocar un stent o no para tratar una estenosis carotidia debe basarse en caso por caso. Entonces, tengamos esto muy en cuenta. Siempre y nunca son dos palabras que